Re contenta de poder estar con ustedes, de conocerlas, algunas, a otras ya las conocía. Y la idea en este encuentro, quizá vos que viniste por primera vez dijiste, bueno, ¿de qué se trata esto? Que viene, que me ponen una flor en el pelo y soy feliz, como decía un libro por allá lejos, ¿no? Que me ponen una guirnalda. Bueno, se trata de estar en comunión. Se trata de entender que aunque vos seas de este lugar, de este templo, o no, hayas venido o no alguna vez a escuchar algo de la palabra de Dios, sientas que este puede ser tu lugar también, ¿sí? Que no hace falta sacar una tarjeta de permiso para nada, sino que te puedas sentir en familia. Porque algo que creemos, los que somos hijos de Dios, es que debemos vivir en familia. Entonces, en una familia, ¿qué se hace? Se festeja, se celebra, se llora juntos, ¿no? Comemos juntos, cantamos juntos, y cuántas cosas que pasan en familia. Esto es una comunidad de fe. Es esto. Si nunca estuviste en una comunidad de fe y es la primera vez que estás, yo quiero que estés en este tiempo sintiéndote que estás en una familia, ¿sí? Donde hoy tenés un montón acá de hermanas, primas, tías, qué sé yo, abuelas, ¿no? Esto es una familia y que puedas sentirte con esta comodidad. Porque realmente Jesús nos invita a eso, a sentirnos en familia. Yo me siento en familia acá, aunque muchas ni me conocen. Y ya entrar es esto, ¿no? Entonces me parece que está bueno que puedas empezar a vivenciar eso, más si es la primera vez que venís, porque a veces cuesta, ¿no? Como ir a esos primeros encuentros, ¿no? ¿Con quién me voy a encontrar? ¿Qué será esto de ir a una iglesia? Bueno, es esto, es venir a una familia, quiero que te sientas así. Y pensando un poquito en este tema que hoy convocaba, que como habrán escuchado la canción, tiene que ver con la esperanza, ¿no? Una hermosa canción que no caduca nunca esa canción, porque creo que la esperanza es lo que más se necesita en la humanidad. Yo quería empezar contándoles una historia que la leí en un libro, buscando un poquito qué compartir hoy a la tarde. Encontré en un libro muy viejo que tenía en casa una historia, que es la historia de una historia de un hombre que nació alrededor de 1820. Un tal se llamaba o le decían Phineas, ¿sí? En Estados Unidos. Y este niño, al nacer, desde muy chiquitito, desde bebé, quizá desde los primeros días, como es Kiara hoy, recibió de parte de su abuelo una herencia. La herencia que recibió era una isla llamada Ibi. Y este niño creció, quizá desde la edad de Kiara hasta más grande, pensando que era el propietario de una isla. El abuelo le había regalado la isla Ibi. Él no la conocía, él no sabía cuál era esa isla, pero él sabía, y el abuelo le había dejado unos papeles diciendo que cuando él fuera mayor de edad, él iba a ser poseedor de esas islas. Claro, así creció. Cuando todos los chicos de su edad jugaban, no sé, con algún muñeco o jugaban a las escondidas, él jugaba a ser terrateniente, porque él era dueño de esa isla. Y toda su infancia y toda su adolescencia en su cabeza solo proyectaba las cosas que iba a construir en esa isla Ibi y cómo iba a ser esa ciudad y todo lo que él iba a hacer. Claro, llegada a la mayoría de edad, tanto insiste que su padre y su abuelo lo llevan en una expedición a conocer la isla Ibi. Días de carreta, ¿sí? Hasta que llegan por ahí a un valle y dicen, bueno, detrás de esa colina está tu isla. Vamos hasta ahí, dice Phineas. Insistieron, fueron, llegaron, y detrás de la colina él se encuentra por primera vez con aquello que él había estado esperando toda su infancia, la isla Ibi. Con tan mala suerte que esa isla no era más que un gran pantano lleno de mosquitos, de serpientes, que no servía para nada. Tan grande fue la decepción que él tuvo, no solo cuando vio esa isla, sino cuando su abuelo, su padre y todos los adultos que habían acompañado la expedición se mataron de risa al ver la cara de desilusión de este joven, al ver que realmente lo que él había esperado toda su vida había quedado desvanecido. La historia sigue y este hombre, cuando crece, es conocido, luego si ustedes quieren pueden buscar la biografía,
Su nombre verdadero era T.P. Barnum, uno de los embaucadores más grandes del siglo. Fue político, fue artista, incursionó en la economía del país y es conocido como uno de los embaucadores y estafadores más grandes de Estados Unidos. ¿Dónde nació este estafador? En una gran desesperanza. Algo que él había esperado toda la vida, no lo tuvo. Y al no tenerlo, y al caer en la realidad de que lo que él esperaba no había llegado nunca, se convirtió él en el generador de desesperanzas para otros. Y pensaba un poquito que ahí es donde crece también en nuestras vidas la desesperanza. En ese espacio entre lo que yo creo que tiene que ser, lo que yo espero que sea, lo que yo sostengo que puede ser y que me merezco, o que tiene que venir, o que sé que va a pasar, y lo que realmente la vida me trae. Entre ese espacio de lo que pensaba que iba a ser, o lo que creía que debía ser, y lo que realmente es, y que muchas veces, o algunas, no coincide con aquello, en ese espacio lo que queda en el ser humano es la desilusión, la desesperanza. Y en consecuencia, la desesperanza nos trae muchas consecuencias. Vivir, o muchos síntomas, vivir parados en la desesperanza nos trae muchísimas cosas de las cuales a veces es muy difícil salir. Y quizá nosotros no esperábamos la isla Ivy en la vida, pero quizá esperabas un matrimonio exitoso y no funcionó. Quizá esperabas que tu hijo creciera en un estado hermoso de salud y de alegría y de felicidad, y hoy tu hijo creció y quizá no satisface ese deseo tuyo. Quizá esperabas tener una salud formidable y hoy el médico te esté dando un diagnóstico que no es el mejor. Quizá esperabas que tu seguridad económica a esta altura de la vida sea más o menos segura, valga la redundancia, porque trabajaste y te esforzaste y porque hiciste un montón de cosas responsables para que eso fuera. Y hoy quizás estás en una crisis. O quizás esperabas que esos amigos de fierro que nunca te iban a hacer desleales estén con vos toda la vida y quizás en el momento que más lo necesitabas no están. O quizás esperabas que tu vida tuviera cierta seguridad social, afectiva, y hoy te encontrás, no sé, solo o sola, con desesperanzas, con cosas que no están de acuerdo a lo que vos esperaste. Y la verdad es que yo no las conozco, ni ustedes quizá conocen muchas de mis historias, pero habrá habido momentos, o quizá hoy estás viviendo momentos, donde la desilusión y la desesperanza marcan en vos una historia de dolor. Y yo quiero que hoy podamos leer la Biblia juntas. ¿Qué les parece si leemos la Biblia? Porque ¿saben algo? La Biblia no es un libro para que lean solamente los curas o los pastores o los teólogos. La Biblia es un libro que lo podemos leer todas y que siempre que lo leemos vamos a encontrar la verdad. Y una verdad que no es la mía, sino que es la verdad de la palabra de Dios. La Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Y yo te voy a invitar hoy a leer una historia de desesperanza en la Biblia. Una historia de dos personas que estaban ilusionadas con algo que ellos sabían que iba a pasar y de repente no pasó. Y te vas a encontrar en esa historia con muchas cuestiones que quizá también a vos te pasan. Y es una historia que está en el libro de Lucas. Si tienen Biblia, la pueden leer. Vamos a leer unos cuantos versículos. Si no tenés Biblia, podés escuchar esta historia y quizá cuando llegas a tu casa la podés volver a leer. Vamos a leer en Lucas y vamos a leer en el capítulo 24 de Lucas. Miren, Jesús ya había muerto. El Señor Jesús ya había muerto. Ya había pasado la cruz, lo terrible que fue la crucifixión, ¿sí? Habían pasado 3 días
de este terrible episodio, de este escenario terrible que fue el Calvario. Y en un momento Jesús resucita. Y en esa resurrección inicia un camino. Y en ese camino, vamos a leer, las pongo en contexto, ¿sí? Lo que vamos a leer ahora. Ese camino es un camino que llevaba a una ciudad que se llamaba Emaús, una ciudad de Jerusalén. Y fíjense lo que pasa en este camino. Algunas seguramente súper conocen la historia, pero para la que nunca lo escuchó, porque quizá tu historia o lo que conoces de Jesús es que murió, que resucitó y hay muchos otros detalles que no conoces, yo te invito hoy a meterte en esta historia y que puedas tratar de ver cómo estas personas vivían la desesperanza. Vamos a leerlo, vamos a abrir en Lucas 24, desde el versículo 13. Dice, y aquí, dos de los discípulos, iban el mismo día de la resurrección a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, escucha esto, Jesús mismo, resucitado, ¿no?, se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo a estos dos que iban caminando, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué están tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron ahí como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Jesús entró a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, les dio. Entonces les fueron abriendo los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y la historia sigue. Ellos fueron a Jerusalén y contaron todo lo que habían vivido. Yo no sé si entendiste este relato, pero los dos discípulos tristes, desanimados, desalentados, desesperanzados, porque ellos habían visto morir a su líder, a Jesús, y hacía 3 días ellos esperaban que Jesús resucitara, y por ahí habían escuchado algo de unas mujeres que habían entrado al sepulcro, pero la verdad es que a Jesús no lo habían visto, y Jesús estaba al lado de ellos, caminando al lado de ellos, y ellos no lo veían. Y ellos le dicen a Jesús, sin saber que era Jesús, nosotros esperábamos al que iba a venir y que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión romana. Esperábamos que realmente ese Jesús que murió en la cruz hubiera sido el Mesías que los profetas nos habían anunciado. Y hoy
estamos así, tristes, ¿no? Me los imagino con los pies pesados, los hombros bajos, ¿no?